anotando un hito. Y aquí nos introducimos un poco a descubrir las causas más profundas de lo que es una hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo, a mi juicio, consiste en señalar que la izquierda, hasta este momento, a pesar del momento de pico que tuvo el 8 o el 12 de octubre o 10, cuando subió la UDP, y en eso compartimos plenamente, de que fue el momento de mayor acumulación de la izquierda. Pero la izquierda en general, no ha tenido la capacidad de plasmar en realidad estatal y en realidad gubernamental sus propuestas políticas. Hasta 1977, y por espacio de casi 50 años, vivió aferrada, de manera terca, diría yo, a una serie de mitologías, de fantasmas o fantasías, o como quiera llamárselo, una especie de cuerpo de doctrina, de estructura global, de estructura de pensamiento, que da coherencia lógica a las actitudes y las acciones de la izquierda en determinados momentos de la historia de este país. Nada se produce por casualidad en la vida de los pueblos, ni siquiera en la vida de los ciudadanos. Por esa razón, digo yo, la izquierda vivió aferrada a sus fantasmas durante mucho, mucho tiempo, hasta 1977, cuando a mi juicio se produce una especie de conmoción en el plano intelectual. El año 77, a mi juicio, se produce una revolución teórica, una verdadera revolución teórica y conceptual en lo que fue el pensamiento tradicional de la izquierda boliviana. Los tres militantes políticos que estamos en este momento en esta mesa sabemos que entre julio y septiembre de 1977 se produce en el seno de lo que fue nuestro partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, un importante seminario político. Ese seminario político, lo vuelvo a reiterar, fue una verdadera conmoción en la concepción tradicional de la manera de cómo se asumió el país en su conjunto, carácter histórico estructural de ese proceso, lo cual conllevaba enormes errores históricos de la izquierda. El principal inspirador, por lo menos uno de los principales, a mi juicio, a mi manera de entender, porque algunos de los que estamos aquí participamos naturalmente en ese seminario, pero a mi manera de entender, el principal inspirador de ese proceso de ruptura con el pensamiento tradicional de la izquierda fue, sin lugar a dudas, el licenciado Jaime Paz Zamora. Entonces, ese proceso de ruptura fue muy importante, porque una de las mitologías, entre comillas, uno de los fantasmas a los cuales vivió aferrada la izquierda durante cerca de 45 o 50 años, desde que apareció a principios del siglo, fue, después del 52, negar sistemáticamente el carácter histórico estructural del proceso de la Revolución Nacional. Ahora bien, hay otras cosas que en épocas de la Asamblea del Pueblo, en 1971, era considerado en el interior de la izquierda poco menos que un pecado dirigirle la palabra o saludar a un dirigente del movimiento, o sea, un movimentista, para que se dé cuenta el público televidente de cuál fue el salto cualitativo que dimos los miristas en 1977, ese salto cualitativo, esa revolución teórica y política que inmediatamente tuvo sus consecuencias y que alarmó a mucha gente, sobre todo a quienes estaban en el poder en esa época, es decir, al bancerismo. Porque en noviembre del 77 se formaliza la decisión del MIR de hacer un acuerdo con Cire Suazo. Y en enero del 78 se firma el Pacto de Caracas, que es el acta constitutiva de la unidad democrática y popular. Yo creo que hay algo que es central, o sea, la crisis de la UDP. Y vale bien precisar hoy día qué fue esa crisis, cuáles fueron sus contenidos reales. En primer término, la crisis de la UDP es resultado, lo decía Walter, trataré de ser más explícito, el resultado de la adopción de una política, fundamentalmente en el ámbito económico, de conciliación de intereses, a partir de una premisa que resultó radicalmente equívoca.
Una premisa que por lo demás cobró en el seno del MIR, particularmente en determinados sectores del MIR. Yo diría que Jaime Paz expresa de manera muy importante esa tendencia que ya empieza a constituirse en los primeros momentos de la conformación del gobierno de la UDP, una concepción a través de la cual la crisis que ya vivía la sociedad boliviana hasta ese momento había afectado absolutamente a todos los sectores sociales de manera más o menos semejante. Y que por lo tanto, el encarar la solución de esa crisis importaba fundamentalmente una concepción de conciliación, de equilibrio, de concertación. Y yo sostengo que ese fue un error de partida del gobierno de la UDP monumental. Que en el caso del MNRI se explicaba perfectamente, no era un error, era una aplicación más bien coherente de la concepción populista de la cual estaba profundamente imbuido el MNRI en tanto proyecto político. Pero en el caso del MIR eso no era de ninguna manera un fenómeno natural. Era ya la manifestación de ciertas distorsiones ideológicas que se habían incorporado en nuestro partido. Y entonces el MIR, lejos de ser la fuerza de renovación, aquella fuerza que le infunda a la UDP un carácter eminentemente transformador, para ser totalmente consecuentes con esas elaboraciones teóricas, ideológicas de 1977, el MIR progresivamente va acomodándose, va instalándose en un sistema estatal que era, con pequeños matices, la expresión política, la expresión administrativa, la expresión ideológica incluso, del viejo sistema. Estaba desplegando una política económica que no hace sino consolidar, afianzar mucho más aún las bases de sustentación de un modelo de acumulación eminentemente concentrador y excluyente. Un modelo de acumulación que por lo demás no había tenido ningún empacho en incorporar a los sectores que en la jerga política de la temporada se vino a llamar los sectores delincuenciales de la burguesía boliviana, vinculados fundamentalmente a la actividad del narcotráfico, pero que bien podemos también vincularlos al contrabando y a la corrupción administrativa. No voy a acudir al recurso fácil, pero engañoso, de decir, bueno, fue el presidente Siles que concentró todo el poder en la UDP y no permitió hacer nada a nadie. Esa es una explicación sumamente parcial y por lo demás tremendamente distorsiva. Ahí habíamos fuerzas políticas. Estaba el Partido Comunista de Bolivia, con una línea determinada, y estaba el MIR, que supuestamente era el portador de la energía renovadora, transformadora, en la composición política de la UDP. Y no desempeñamos ese papel. Y no lo hicimos precisamente porque ya en el MIR se había enquistado una desviación ideológica muy profunda, que es esta, la de, en definitiva, considerar de que este estado de cosas, esta sociedad con sus estructuras políticas, jurídicas, económicas, etc., es ya poco menos que imposible transformarla, y lo que hay que hacer es remozarla, modernizarla. Y en esto evidentemente tenemos que ser muy, muy precisos. Es el extravío de los sectores de la izquierda más radical, que en un ejercicio excesivamente ortodoxo buscan una solución para la crisis política que ya en el seno de la UDP estalla muy pronto, una solución para la crisis política estatal por la vía de retomar un poco el retorno a las fuentes, retomar los viejos esquemas, los viejos clichés, diría yo, de la izquierda tradicional. Yo creo que ahí está un elemento que no lo podemos perder de vista, porque el accionar de la izquierda, el accionar del movimiento sindical en la segunda fase del gobierno de la UDP es un accionar destinado a poner a la UDP contra la pared, impedirle toda posibilidad de recreación. Para mí la izquierda en Bolivia, la izquierda boliviana, solamente tiene razón de ser a la condición de que sea una fuerza de transformación del régimen social, político, económico existente.
de transformación que plantee por lo menos 4 temas. El tema de la independencia económica del país. Pero independencia económica quiere decir además independencia política e ideológica. Romper los mecanismos de la subordinación del Estado y la sociedad boliviana a fuentes de poder externo, en lo económico, en lo político, en lo ideológico. Segundo, quiere decir el resolver, el romper los mecanismos del colonialismo interno, relaciones de dependencia, de opresión, de explotación interna, no solamente social, no solamente de clase, probablemente acá una de las diferencias fundamentales en el seno de la izquierda, el reducir la realidad boliviana a una realidad de una sociedad altamente industrializada en la cual han desaparecido prácticamente todas las diferencias étnico-culturales, etcétera, y entonces tenemos una clase social dominante, la burguesía, y una clase social explotada, oprimida, el proletariado. El caso boliviano ciertamente no puede resistir semejante simplificación. En Bolivia tenemos atravesados 2 ejes de explotación, de opresión, que son el eje nacional, la relación interna, que es una relación contradictoria entre las nacionalidades. Estoy hablando de la nacionalidad aymara, de la nacionalidad quechua, de la nacionalidad tupí-guaraní. Digo, esa relación atravesada por una otra, que es evidentemente la relación de opresión, de explotación también social, es decir, entre determinadas clases sociales. Bueno, una manera de enfrentar este debate es el tradicional, encontrarle puntas a la cosa y tratar desde esa perspectiva de buscar más bien diferencias. Yo voy a hacer exactamente lo contrario y dentro de los términos estos de aportar con ideas en estos debates, voy a hacerlo brevemente. Antes de entrar a la respuesta en concreto quisiera referirme simplemente de manera puntual a conceptos que me parece que nos diferencian y nos juntan, ¿no? Yo entiendo que aquí por algo nos hemos dividido, hay puntos de vista diferentes, Obviamente. pero ciertamente que como tenemos una raíz común, tenemos cosas comunes que decimos también, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay una concepción diferente desde nuestra perspectiva en cuanto a estos criterios de la nueva izquierda, a los criterios de la concertación, en referencia al partido del compañero Capobianco. Nosotros creemos que, siendo así, que estamos en una nueva etapa, todo lo que pasó es parte de nuestra historia y es parte de la lucha histórica de la izquierda. Y este término concertación lo he anotado particularmente porque creo que es la palabra en la que, por su concepción, encontramos las raíces de lo que ha sido nuestra historia conjunta. Cuando se asume el gobierno en 1982, este es el término claro. Se afirma que este es el único camino para salvar la patria, concertar con todas las fuerzas sociales y políticas para mantener la patria. Yo creo que fue el momento de grave falta de lucidez de todos nosotros, de los que estuvimos en el MIR. O sea, no enterarnos en ese momento, no estar seguros de nuestro proyecto alternativo estatal, lo que dice Sergio, ¿no? O sea, nosotros debíamos transformar el país. Y el momento más preciso para iniciar esa transformación era ciertamente el 10 de octubre de 1982. Si en ese momento no entramos a esa batalla por la transformación, es que perdimos la batalla en ese instante histórico. Entonces, no era posible concertar en un país con tan graves diferencias sociales, con tan graves diferencias económicas. La concertación en una sociedad como la nuestra supone ganancia para los sectores dominantes, que es lo que nos enseña la historia incluso de la UDP. El gobierno de la UDP, Lechín, el enemigo principal, es otro término ahí que utilizó Ferrufino, el compañero Ferrufino. Yo simplemente, como aporte a esta generalidad, quiero decir una experiencia particular. Yo creo que el proceso de distanciamiento de las masas
del gobierno de la UDP fue un proceso permanente y paulatino. No hubieron rupturas precisamente. En un principio los trabajadores aportaron mitas al paquete del 5 de noviembre, ni siquiera respondieron con medidas. El gobierno de Siles planteó 100 días de plazo, se le dio los 100 días. Los mineros se atrevieron a la cogestión en una empresa que las había en bancarrota. Había deseos, objetivos concretos de aportar a ese proceso. Pero fueron las medidas concretas las que fueron separando a las masas del gobierno del UDP, con problemas económicos de subsistencia. Y eso fue una permanente línea de separación. En el sindicalismo yo he aprendido una cosa que me parece importante decir. No es posible, de manera abstracta, decir que la influencia de una determinada tendencia o de un determinado hombre es definitiva. Yo creo que el nivel sindical es el mejor nivel de concertación de intereses comunes, eso sí, de intereses comunes. Por eso es que yo no creo en que haya sido una determinada tendencia radical la que ha llevado a esta separación, sino la actitud concreta del gobierno permanente, que antes que optar por quienes fueron los progenitores de la democracia, acabaron por enfrentarse con ellos. Miles y miles de personas en este país fueron tan poco lúcidas desde el punto de vista intelectual que sucumbieron ante la presencia o ante el carisma de un hombre. Creo que fue el proceso en su conjunto el que fue alejando a las masas del gobierno de la UDP. Por ejemplo, con el compañero Ferrusino tenemos grandes coincidencias. Nosotros estamos en esa línea. Consideramos que es indispensable hacerlo, dentro de los marcos conceptuales de esta izquierda decidida a transformar el país, antiimperialista y anticapitalista, para decirlo en términos generales, sin precisamente tratar de caer en la simplificación esta de la explotación capitalismo proletariado, ¿no? Pasando por este otro parámetro que es fundamental, el de la opresión cultural. Pero incluso en esto hay grandes dificultades, porque siempre nos ocurre en la izquierda, como estamos en un momento crítico, difícil, hay una tendencia a exacerbar las diferencias antes que las coincidencias. Hay una tendencia a buscar, me parece, y se da en todos los niveles, se ha dado en el Congreso de la Federación de Mineros, hay una tendencia a buscar responsables históricos de lo que está sucediendo, cuando incluso esos responsables ni siquiera están entre nosotros, están en el otro bando, cuando incluso lo estructural está definiendo de manera mucho más gruesa todo cuanto estamos haciendo y nuestra influencia pasa a ser relativamente poco importante. Ahora bien, el fracaso y la frustración de la UDP. Yo quiero señalar desde el punto de vista de la ejecutoria del gobierno, cómo se alinearon en la confrontación grande que existía en el país tres poderes. El primero, naturalmente, el gobierno de la UDP encabezado por el doctor Siles Suazo y sus partidos, la UDP. Ese fue un poder gubernamental, allí estaba. El segundo es el poder sindical, en torno a los partidos que apoyaban la gestión sindical de la Central Obrera Boliviana a la cabeza de Juan Lechín. Y el tercero, el poder congresal. El poder congresal encabezado por las mayorías circunstanciales de esa época, el MNR y la ADN, o sea, Banzer y Paz Extensoro, Siles Suazo con el gobierno, y Lechín con la COP y todos los partidos que la apoyaron. Ahora, ¿cómo se produjo la confrontación? Un gobierno que inicialmente era fuerte, que tenía consenso, que tenía legitimidad, que tenía apoyo popular, pero que se fue debilitando, sumido en sus propias contradicciones internas. Y allí debo señalar lo siguiente. Lo he dicho en mi partido, lo he dicho públicamente, porque lo sostuve en su momento en el interior del MIR. Yo siempre he sostenido, y en eso fui aliado de nuestro líder histórico y conductor Jaime Paz, cuando nos opusimos a ese acto irracional, ese acto de adolescencia política que fue abandonar el gobierno a los 3 meses.
allí se liquidó la UDP, es obvio. Yo nunca estuve de acuerdo. Y tuve el privilegio y el honor de estar al lado de Jaime Paz en las discusiones muy amplias, muy profundas del MIR en ese momento en el gobierno, entre quienes sosteníamos que abandonar la nave del Estado, que abandonar la conducción del gobierno, que no hegemonizábamos, y aquí yo difiero con los dos compañeros, es evidente que este es un país presidencialista. Y si en este momento usted me pregunta qué es lo que hace la coherencia de este gobierno, yo le digo Víctor Paz, así nomás. En tiempos de la UDP nosotros no teníamos la suficiente fuerza como para cohesionar. La correlación de fuerzas no nos favorecía. En fin, esas son las contradicciones internas de la UDP, cuyo poder gubernamental se fue achicando, se fue debilitando. Guillermo Capobianco ha hecho una excelente presentación de una plataforma electoral, pero creo que es bastante menos riguroso en el análisis político. Lo digo, y voy a señalar unos 3 o 4 elementos que me parecen absolutamente indispensables. Aquello de atribuir a la mayoría electoral una dimensión per se, intrínsecamente transformadora, creo que es una impostura. En definitiva, ser mayoría para transformar. Exactamente. Y lo que yo constato es que la mayoría que está tratando de constituir el partido del señor Paz Zamora es precisamente la mayoría para no transformar nada, para situarse, para instalarse en un sistema estatal, en un sistema económico, político e ideológico que está precisamente en pleno proceso de reconstitución. Yo me pregunto, cuando el diputado Capobianco habla de que su proyecto excluye solamente una pequeña minoría oligárquica, si eso tiene algo que ver con la realidad actual del país. Bolivia en este momento está sometida absolutamente a la voluntad, a los designios, a los intereses de esa oligarquía. Esa oligarquía está rehaciendo al país a su imagen y semejanza. ¿Cómo podemos ignorar la magnitud de la ofensiva oligárquica en el momento actual? Desde 1985, desde el Decreto Supremo 21060. Estamos asistiendo al desmantelamiento de la economía estatal. Comibol, la próxima presa es Yacimientos. El sistema educacional boliviano. Todas las transformaciones del 52 están siendo enterradas. Yo en general me guío cuando interpreto las cosas por los resultados antes que por la especulación. Guillermo ha afirmado que ha habido en el gobierno de la UDP una tácita concertación entre la COP y la derecha. Una afirmación tan gruesa como esa podría ser lamentable si la dejáramos pendiente. Yo creo que hay cosas más explícitas para ver lo que realmente ocurrió. No fueron los trabajadores, no fue el movimiento obrero y popular el que firmó el acuerdo del acortamiento de la gestión del doctor Siles, por ejemplo. Es absolutamente claro, esto ha sido escrito. El movimiento popular en ese momento, la COP estaba peleando por incrementos salariales. Y el gobierno decidió firmar un acuerdo en contra de esta movilización, no precisamente a favor de ella, por acortar su gestión. En una concertación clara de lo que iba a suceder hacia adelante. Por otro lado, ha hecho una afirmación, Guillermo, que me parece que es injusta al menos. El movimiento obrero y popular no le dio tregua al gobierno. Yo empezaba afirmando en una segunda intervención que los trabajadores en el primer paquete no hicieron medidas, dieron mitas, hicieron cogestión. Cuando el gobierno le propuso cogobierno a la COP presentó su plan económico social de emergencia, el gobierno fue el que se corrió. O sea, la confrontación más dura, más violenta hacia adelante se profundizó a partir de todos estos espacios, intentos que hizo el movimiento obrero y popular para profundizar la relación con el gobierno,
pero además para profundizar el proceso democrático en su favor.